quiero en primer lugar declarar mi satisfacción de compartir con ustedes esta mesa, porque ni Bellini está en la lista de los periodistas corruptos que acabo de recibir ampliada, y tampoco mi directo amigo Lucho Benavente. Así que estoy feliz en esta reunión. Bueno. En segundo lugar, ya es evidente para nosotros que tenemos experiencia que no se puede tratar las noticias ahora como antes. Antes había una noticia en progreso, se podía seguir, pero cuando tienes 5 noticias en progreso, porque mañana si nos pudiéramos a juntar va a haber más que se han salido de las bancadas o más gente presa. Cambia tantas las cosas que estamos obligados a establecer una hipótesis. Yo he comenzado con un grupo a hacer una hipótesis de qué va a pasar el 1 de enero del 2000 y estamos retrocediendo. Pero en la medida que nos acercamos al presente nos encontramos lo difícil que es establecer una hipótesis, salvo que sea una catastrófica de la situación actual. El primer comentario que quiero hacer sobre el tema que has puesto en debate es que el abogado que estuvo hoy día frente al juez dijo que lo que tú has dicho, es decir, que la plata sí la habían distribuido y habían hecho el pitufeo, pero que esa plata no era de Odebrecht, que no era plata negra. Ni de origen ilícito alguno. Claro, sí. Blanca, ¿no? Tal vez de origen blanco, puede ser. Entonces, he escuchado una cosa que me ha dejado estupefacto. El abogado dice, esa es una falacia de causa falsa. Primero, a ver, no hay falacia de causa falsa. Si la cosa es falsa, ¿no? Y si no es falsa, está mintiendo. Y entonces, quería contarles que con un grupo de gente hemos estado analizando 15 o 20 presentaciones de periodistas, analistas, abogados penalistas, que son la mayoría, abogados constitucionalistas, políticos de oposición y del gobierno. Y analizando todos hemos encontrado que el 60 o 70% de lo que dicen son falacias. Y las falacias que más se están usando y que todo el mundo las escucha, y que nosotros estamos obligados a comentar porque somos comentaristas políticos, es la de la misericordia. ¿Qué tiene que ver los hijos de Keiko o los hijos de su marido con la acusación? Esa victimización tan torpe es una falacia no formal, la falacia de misericordia, me victimizo. No tiene nada que ver con lo que está en debate, pero lo que yo quiero es que el pueblo me vea como una víctima. Y otros dos que se usan con una frecuencia increíble es ad hominem, ¿no es cierto? Digo ad hominem porque no sé cómo se dice en español, pero los ataques al hombre. No ataco la idea, sino ataco al hombre o a la mujer. Eso es todos los días en todos los grupos. Esa es una de las falacias más habituales. ¿Cómo va a ser verdad lo que dice fulano si fulano es un miserable? Bueno, ¿no? Eso es... Y otra falacia que se ve con frecuencia, y lo digo para que el distinguido público también se dedique a analizar, que mira lo que está diciendo La otra falacia es la falacia populorum. El pueblo lo dice, no dicen las encuestas que hace Lucho Benavente, lo dicen, no, el pueblo, el electorado. Entonces utilizan como si fuera un fundamento lo que es una falacia no formal de populorum. Y también se usa mucho que es la falacia de autoridad. Lo dice pues fulano de tal. ¿Cómo vamos a cuestionar? No vamos a cuestionar, pues claro. Hermano, no. Esas falacias son la inmensa mayoría de los últimos días en los medios de comunicación, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención la de este juez que dice que sí ha recibido la plata, sí la ha pitufiado, pero no es de origen oscuro. Ahora, para alguna gente que nos puede escuchar en el extranjero, en el Perú pitufiar quiere decir hacer pequeños depósitos bancarios de plata negra, ¿no? Para no llamar la atención sobre el monto que se está desplazando de un lugar al otro. Pitufeo de $100.000, no están pitufitos, no, están claro. pequeños, ¿no? Sí. Ahora, lo admitido por Jorge Yoshiyama tiene, como siempre, dos lecturas. Una legal, de la que se verá lo que discuten los abogados y las decisiones que toman los jueces, pero hay también una política, porque lo que estamos viendo es a quienes dijeron no hemos hecho X, ahora decir, bueno, sí hicimos X, pero Y y Z, eso sí es falso. Ahí hay un problema, porque ya una vez que admiten que lo primero era falso,
se siembra la sospecha respecto de Y y de Caigo Z también. suspenso. Ese es el problema que supone esta admisión, ¿o no? Sí, claro, definitivamente. A ver, por un lado hay muchas falacias, hay muchas verdades falsas, hay muchos formatos de distorsionar las cosas. Eso acá nos tiene que llevar un poco también al rol de los medios, ¿no? Porque finalmente todas esas informaciones son dadas por los medios y los medios no están filtrando tal vez de manera adecuada la información. Ahora, en el caso de Yoshiyama, el sobrino, tenemos algo fáctico, ¿no? Tenemos un hecho, ahí ha estado el sobrino hablando, tenemos la versión que ha dado el fiscal Pérez, de hecho, definitivamente es a partir de eso, pero aparentemente Yoshiyama ha reconocido que entregó ese dinero. Su abogado lo ha dicho. ¿De acuerdo? El Sí. abogado lo ha dicho. Ahora vamos a escucharlo. La situación es complicada para Yoshiyama, porque por otro lado Barata dice que entregó dinero a Yoshiyama y al exministro Bedoya. Yoshiyama era en ese momento, estaba en la plancha presidencial con Keiko Fujimori. No recuerdo si en ese momento él era secretario general del partido. No, Tenía pero una responsabilidad, no sé una si- responsabilidad sí, sí. muy grande, ¿no? Sí. Ahora, claro, el congresista Torres dice, no están mencionando a Keiko, pero quien gestionaba todo eso era Keiko, la líder del partido era Keiko, ¿no? Entonces, todo eso conduce a reafirmar todas las cosas que se están manejando respecto al lavado de dinero. Por cierto, Yoshiyama tendrá que demostrar que ese dinero no era de origen oscuro, ¿no? Pero, por otro lado, fue entregado en efectivo y no está bancarizado y ya eso pone en sospecha. Claro, a hace ese dinero. levantar Tiene- una ceja o las dos frente Sí, las dos. tiene toda la apariencia Sí. de dinero que busca ser. Pero eso tiene que blanqueado. ser probado. Eso tiene que ser Eso probado. tiene que ser probado el origen ilícito, no solamente, digamos, oscuro, sino ilícito, Claro, que provenía, ahí viene el problema. provenía de una, digamos, el ejercicio de una actividad ilegal. Claro, eso tiene que es ser lo corroborado. más difícil. Por eso digo, eso, en fin, ahí hay tela por cortar, pero ya la admisión de lo que dijimos que no había ocurrido, sí ocurrió, es como cuando en la defensa de un castillo se cae el primer muro de Claro, defensa, ¿no? claro, ¡Blum! claro, Y todos claro, corren al claro. siguiente. Exacto. Ese es el momento que estamos, creo yo, presenciando dentro de esta batalla legal. Vamos a escuchar, hablando de momentos, el momento en el que el abogado de Jaime Yoshiyama dice que él acepta el pitufeo en buena cuenta. Tengo autorización de mi cliente para ratificar que lo dicho por el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Pero señalar que estamos en la argumentación de cierre de la Fiscalía ante una falacia de falsa causa. Porque el señor cree que por el hecho de que mi cliente le haya entregado dinero al señor Jorge Yoshiyama Sasaki, este dinero es necesariamente el dinero de Odebrecht. Tesis que nosotros rechazamos desde el comienzo y sobre la cual nos mantenemos absolutamente firmes. No hubo aporte de Odebrecht. Y el Ministerio Público, si bien no miente como dice, o si es que no miente como afirma, dice una inexactitud cuando se da cuenta o no quiere darse cuenta de que los datos que Odebrecht le ha proveído no calzan con su versión. Muy bien. ¿Cómo afecta o deja de afectar esto a Keiko Fujimori? Porque claro, era la candidata presidencial, finalmente quien encabezaba la campaña del 2011, y ahora Miguel Torres dice, bueno, ok, ha pasado esto, pero a ella la deja intacta. ¿La deja intacta? No. Yo creo que no se escapa de la sanción popular y obviamente de algunas otras sanciones. Aquí lo que está pasando es que no son los caviares con los cuales jamás me he identificado, porque me parece gente que tiene una postura ideológica falsa, por lo menos lo que yo he conocido en mi época. No son pues los caviares, ¿no? Ni la izquierda radical los que hacen estas acusaciones, son dos parlamentarios de Keiko. Y estos dos, Yoshiyama, son gente que estuvo desde el comienzo, gente de absoluta confianza. De tal manera que si aceptan una parte del pecado y no aceptan la otra, tenemos todo el derecho de presumir que todo es incorrecto. Aquí se ha cometido un error muy frecuente, y lo utilizan todos estos, que también es una falacia, que es la falacia de la ignorancia. Por ejemplo, si yo digo los fantasmas existen porque no se ha probado que no existan,
Esa es una falacia de ignorancia. Cuando yo digo presunción de inocencia, esa es una falacia no formal, aceptada por el sistema judicial para proteger al individuo frente al Estado. Pero lógicamente es una falacia. Esa la dicen a cada rato. Presunción. Los únicos obligados a la presunción de inocencia son los jueces. Yo como persona no estoy obligado. Yo he presumido culpabilidad como periodista con todas las denuncias que he hecho en mi vida. Los fiscales jamás presumen inocencia. Su trabajo es a partir de la presunción de culpabilidad. Eso que me han quitado el derecho de la presunción de inocencia solo es aplicable cuando el juez lo presume culpable. Ninguna persona, menos un periodista, menos un político, está obligado, y menos un fiscal, a la presunción de inocencia. Nosotros que estamos alertas en nuestro trabajo durante años a ver dónde está la corrupción, tenemos la presunción de culpabilidad, pero no podemos acusarlo como si fuera un hecho comprobado. Eso lo van a hacer los jueces. Entonces, esa falacia no formal de la presunción de inocencia está en los derechos humanos y está en todos los principios, pero es falaz, porque en la lógica son inocentes todos menos los culpables. Ese es el planteamiento lógico, pero aquí lo usan de una manera desbaratada, presunción de inocencia, presunción de inocencia. Realmente estamos pasando en una etapa, una de las etapas más vergonzosas que yo he vivido en relación a lo que hace la clase dirigente peruana, ¿no? Esta etapa vergonzosa creo que es buena para el país, ¿no? Porque están saliendo muchas verdades, y espero que sigan saliendo aquellas que todavía están ocultas, y es bueno para el sistema político, porque si aspiramos a una sociedad mejor, a un país mejor, a una mejor política, todas esas cosas sucias hay que desterrarlas, ¿de acuerdo? Entonces, y esperemos que no sea solamente con puntería hacia un sector, ¿no? Quisiera que haya equidad, palabra muy de moda hoy en día, para todos los sectores, ¿no? Ahora, en el caso específico de la situación de hoy, de esos días, finalmente creo que es más de lo mismo, ¿no? Es un conjunto de cosas, una cascada que va cayendo sobre el fujimorismo, pues ha sido muy intensa en el último año y medio, pero creo que no ha habido día en que no han recibido un golpe fuerte, ¿no? Ese es el golpe de hoy, ese es el agua de la cascada de hoy, ¿no? Y mañana habrá otro, pero sistemáticamente, y muchos de esos golpes que recibe el fujimorismo han sido creados por ellos mismos. Y en buena parte también por los errores de Keiko, ¿no? Que no supo construir una alternativa política de oposición, que aparentemente quiso vengarse de quienes la derrotaron en la campaña del 2016, etcétera, y no logró ser una alternativa, ¿no? Y que hizo coleccionar enemigos al por mayor, lo que le pasó también a Ollanta Humala, ¿no? Entonces, un político con perspectiva pues está actuando, construyendo algo y a la vez buscando aliados, ¿no? No es lo que ella como decían los antiguos parlamentarios, me adhiero a las palabras iniciales de Lucho Benavente, tienes toda la razón, no porque lo que haya dicho yo sea inexacto, sino tu conclusión es correcta. Es un complemento, ¿no? Es evidente que gracias a Brasil, Estados Unidos y Suiza, y gracias al que manejaba las operaciones estructuradas y lo capturaron en Brasil y lo hicieron cantar, en el Perú se está destapando la corrupción. Sabíamos, pero estos destapes tan claros sí son un avance en la lucha contra la corrupción. Por eso que quieren frenarlos a través del sistema judicial. Pero sí hemos avanzado. Nunca habíamos visto nosotros, y yo que soy mayor que ustedes tampoco lo había visto, que se destapara a tantas personas con autoridad, se le demostrara y fueran a la cárcel o fueran acusadas. Hay un lado positivo, sin la menor duda, y en ese sentido tenemos que apoyar a los buenos jueces y a los buenos fiscales. El fiscal Pérez Gómez ha dicho que considera adecuado el pedido de comparecencia restringida de Jorge Yoshiyama. Eso también, digamos, da noticia de que probablemente el testimonio no ha terminado ahí, ¿no? Porque esto es una manera de premiarlo por lo que por la buena voluntad, digamos, de la declaración. Vamos a escuchar el momento en el que el fiscal dice que considera adecuado el pedido. En ese sentido, me pregunto si con la información que le hemos brindado es proporcional el dictado de una medida de prisión preventiva. Considero
de que no, que la medida más adecuada, atendiendo a las circunstancias descritas, es una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. El propio Jorge Javier Yoshiyama Sasaki ha dado muestras de sometimiento a la persecución penal. En ese sentido, no es necesario una restricción o una afectación mayor. Bueno, cuando tienes cerca esos barrotes de la cárcel y de pronto te alejas, eso también puede hacer flexible la oratoria, puede hacer que Yoshiyama pueda hablar más de la cuenta, puede saber más, ¿no? Porque ya la tuvo cerca, ¿de acuerdo? Ha habido una administración entre los pedidos de prisión preventiva y la concesión de esas prisiones preventivas, que indudablemente hace pensar en que se ha buscado una estrategia que afectara el ánimo de los posibles colaboradores o testigos. Y así como hay prisiones preventivas, también hay colaboraciones eficaces, hay digamos, opciones de negociación de la justicia con personas involucradas, ¿no? Dado que hay peces más gordos o gordas, ¿no? Ambos. El abogado Luciano López, especialista en derecho penal, ha dicho que con esta confesión se caerían algunos supuestos de la apelación de la prisión preventiva. Eso también es importante. ¿Qué va a pasar con la apelación de Keiko y los otros, dentro de los 10 procesados cuya prisión preventiva ya ha sido dictada? ¿Qué va a pasar con esa apelación a partir de lo que conocemos o lo que hemos conocido ahora? Vamos a escuchar al abogado Luciano López. Esta confesión da en la médula espinal de lo que es el argumento de defensa de que en realidad no se trataba de aportantes fantasmas. Es más que evidente que el fiscal superior va a usar la declaración de Yoshiyama Sasaki como confesión sincera para acreditar el primer presupuesto de la prisión preventiva, que es la apariencia del delito. Se le caería la apelación de prisión preventiva a Keiko Fujimori. Al menos uno de los presupuestos se le estaría cayendo, porque recuerde que para la prisión preventiva no basta con que exista una apariencia del delito. El punto más fuerte es que exista peligro procesal. Al menos con esta confesión creo que tiene mucho más elementos para decir, oye, tengo apariencia de delito si una de las personas ya confesó. Claro, tendría que Escuchemos también, por favor, al congresista Miguel Torres cuando dice que lo que hemos conocido hoy no afecta en absoluto a Keiko Fujimori. Entiendo que no, entiendo que la declaración que ha tenido Jorge Yoshiyama en nada toca a la presidenta del Partido Fuerza Popular. Vamos a tener que ceñir a revisar las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama y también a corroborarla. O sea, que no se prive la libertad de una persona cuando está colaborando con la justicia y cuando el arraigo que corresponde, laboral, el arraigo familiar, está total y absolutamente acreditado. He conversado yo directamente con Keiko Fujimori, quien me ha asegurado de que ella no ha tenido participación alguna. En más de una oportunidad hice la pregunta, la interrogante, y así me ha respondido. No existe absolutamente nada que me haga pensar que ella se encuentre involucrada en un presunto pitufeo, como lo están denominando. Uno se pregunta, ¿cómo será la curiosidad de los candidatos a propósito de la financiación de sus campañas? En algún momento se deben voltear hacia la persona que maneja los dineros, y eso no solamente es en Fuerza Popular, en todas las campañas, dicen, oye, ¿y de dónde viene la plata? ¿Cómo no? Algo le tienen que haber dicho. Algo que aparentemente debe haber sido mentira. Aquí hay pues un infantilismo, ¿no? El señor Torres, que es abogado, según también en un esfuerzo de lealtad, se olvida de la consistencia que tienen que tener las expresiones públicas de un dirigente político. Yo he conversado con otro abogado brillante, un penalista, y me dice, el caso Cocteles está probado. No hay la menor duda que los cócteles no son, repito, pues caviares, son Castro, Reátegui y Yoshiyama los que están aceptando
No solamente es esto, según me cuentan, en las muchas horas que ha tenido Pérez con todos estos, tiene mucho más información de la que estamos viendo. Porque este es un proceso de prisión preventiva, pero cuando venga el juzgamiento directo ante una sala, van a salir esas cosas. Porque todos, a pesar que Castro dijo, yo no lo he dicho, porque lo amenazaron seguramente, eso es previsible, es una presunción lógica, yo voy a hacer... personalmente busco al fiscal y confieso 26 horas, después digo no. Parece que lo hubieran pues atarantado, como se dice en criollo, ¿no? Este amigo me dice, no, el caso Cocteles ya es indiscutible. Y decir que Keiko no está involucrada es un infantilismo, tienen que buscar otros argumentos, ¿no? Porque estos no son los únicos que van a cantar. Y ya Juan Diego Flores se va a quedar en segundo lugar frente a todos los cantantes peruanos de su propio partido, de su propia bancada, de sus propios asesores. Muchos de los argumentos que escuchamos inicialmente cuando comenzó este juicio, esta deliberación preventiva de acusación para ir a la cárcel 36 meses, muchas de las cosas que han dicho, muchas falacias, ya no funcionan. Ya no funciona. La situación de ellos es difícil, como es difícil la situación del gobierno. Se está desplomando realmente. Vamos a abordar ese tema. Así es. Entonces, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar ahora del oficialismo, que también tiene lo suyo. Volvemos.